Nailin, que fuimos prisa, ya algo que hago ese, ayudamos a Tibia, vengo a esa 22 de agosto, y al folclore de esa, este el DAPE, Mitaruzú, Pensaguá, Oyapoco, con Aizaguá, ahorita digo, algo de Jaramari, la Yareje, y se domina y capturamos a Sabina, se me respondió en el DAPE, estaba por el Tebe, cuando estaba por llegar a Peñanduquibe, cuando llegó a Japón, llegó a Peñanduquibe, a ver, te iba a decir si te iba, se fue a ver, o hija estaba en la Vitebe, o Puraje, o Yeroquiva, y Guani, porque a mí es un barete Peñandereco, de Ñamburquéramos de Ñandereco, y cosas Ñandereco, me da en Baje. Después a Pepime, un peñemo Arandúa, de Dibate Habe, y con Ana Pesa Javi, a Cointe Pesa Move Guarani, Pepe Puruta, Pepe Purube Guarani, Pepe Javi Yuruta ni Guarani. Sabe antes, hoy íbamos a Ocajar en un virinto de Purú, a ver, ya pudo, a venir de Purú, Palacio de Gobierno, pues ni Guarani ahí. Acá ve que tenga que llamamos para Guasú, 22 de agosto, día del folclore, 25 de agosto, día del idioma guaraní, 27 de agosto, día nacional de la guarania. Ya voy a coger una cosa poco en esta semana. Y quiero aprovechar, quiero hacerle un pequeño comentario. Agosto es el mes más folclórico, de hecho, de todos los meses es el mes más folclórico. Agosto va Capirú, que era Guayní, Jatuyar era Jajá. Se dice que agosto es un mes bastante complicado porque tenemos una alteración en nuestra sangre, para la gente tuvo imposible, y la forma de combatir el tubo imposible es el 1 de agosto siempre con el famoso casulín. Caña, ruda, limón, caña, ruda, limón. Aunque después hay un mío cada día, como dije, que esperamos ahí por la con Anga, la gente dice claramente 1, 2, 3 pétalos máximo, el famoso agosto botín. O de lo contrario, con eso el pinó que es la ortiga. Y la ortiga se sabe, químicamente tiene propiedades que inciden sobre la circulación y de la sangre, y en este caso sobre la regulación de la sangre. El 8 de agosto, día de nacimiento de Emiliano de Fernández. 8 de agosto de 1894, ya hace mí, allá hueco, Moncoy Aranda, Eva, mi Bonamba, Aña. Ya hemos mandado yo llego a Coña Nenetares, ya andajo y no guaré Argentina, Brasil, Uruguay, que es la de la Triple Alianza. Y allí hay dos fechas así muy emblemáticas. Una de ellas es la del 12 de agosto, que se libró la batalla de Piribebuy, no muy lejos de acá, cuando López en la retirada llega a Piribebuy. Allí la historia. Lastimosamente, como no estudiamos mucho de esa parte, nos recuerda a un héroe, insisto, es un tanto desconocido. Este héroe del cual yo estoy hablando es Pedro Pablo Caballero, que era el comandante de la plaza de Piribebuy, y con él habían 1.600 personas, y los brasileños llegaron número de 20.000, a Pepe Jarebé, a Samirubi, ya prácticamente la mitad de los 1.600 paraguayos, que eran hombres, mujeres y niños que estaban en el pueblo de Piribebuy, ya fueron prácticamente masacrados. Y después de eso hubo una situación muy particular cuando el que comandaba la tropa brasileña, el coronel apellido Mena Barreto, se adelanta, estaba montado en un caballo y se adelanta, y el comandante Pedro Pablo Caballero lo ve a este señor y le llama a un cabo, un joven de más o menos, poco más de 15 años, Gervasio León, y Gervasio León, Pepe, o ya pecaba Ariel, y Botalla, Pija, Yucaña,
Dicen que Gervasio León tenía una puntería extraordinaria y apunta y le dispara y lo mata a Menado. Y eso generó una furia de parte del famoso conde Deu, que era el comandante de la Triple Alianza en ese momento, y él dispone prácticamente masacrar a la comunidad de Piribebuy. Y se produce la muerte masiva, matan a todos, inclusive los que están en el famoso hospital de Piribebuy, que eran 600 pacientes, entre ellos brasileños, fueron asesinados y fueron incendiados. Rubiani, que es el arquitecto Jorge Rubiani, se suele comentar que mucha gente le pasaba el dato a él que mucho tiempo después todavía había olor a la carne quemada de la gente que murió allí, y que inclusive la piel de mucha de la gente que murió en ese incendio y todavía quedó impregnada en las paredes, los restos de paredes que quedaron de pie en Piribebuy. Y allí hay una anécdota cuando Francisco el Papa se acuerda y dice con tanta fuerza, la mujer paraguaya la más gloriosa de América. Esa mujer en ese momento hizo un acto increíble de valentía. Salen todas las mujeres, que eran más o menos 100 las que quedaron vivas, garrotes en mano, piedra en mano, botellas rotas, agua hervida, y se abalanzan ellas contra los brasileños. Pues ya eran brasileños los que estaban allí. Y entonces son prácticamente arrasadas ellas, todas muertas, y lo que lastimosamente nosotros no sabemos, no contamos. Yo tampoco con esto, aclaro, no estoy haciendo una especie de apología a la guerra, yo no pretendo eso, pero es tan importante conocer la historia. Y en ese sentido, estas mujeres fueron violadas por los brasileños. Y producto de eso, inclusive se cuenta mucho tiempo después, que aquellas que se enteraron que sus hijas quedaron embarazadas de sus violadores, ellas mataron a sus hijos en sus vientres. Si una mujer, como la mujer paraguaya, hizo algo como eso, era una cosa tremenda. Y al matarlas a ellas, el conde Deu ordena que Pedro Pablo Caballero, jefe de Plaza Paraguayo, sea descuartizado. Entonces lo atan de pies y de manos a 4 caballos y lo desmembran a él, ¿verdad? Y antes de eso, él fue testigo de la violación de su propia esposa por parte de los brasileños. Es decir, si les cuento esto, no es precisamente lo más lindo que tiene agosto, pero nadie puede vivir sin conocer su pasado. Si nosotros decimos que somos una nación de gente valiente, de mujeres extraordinarias como la que nos muestra esta parte de la historia, entonces necesariamente tenemos que conocer. 4 días después, unos cuantos kilómetros allí, en un sitio conocido con el nombre de Acostañú, hoy en ese lugar se libra seguramente la más emblemática de todas las batallas, porque eran más o menos 4.000 últimos niños, jóvenes, ancianos, que se enfrentan a los brasileños. O sea, más que enfrentarse, iban en retirada detrás de López y fueron alcanzados por el conde Deu otra vez. Y en el sitio que hoy se conoce como el Cerro de la Gloria, un sitio que durante mucho tenemos que visitar para poder por lo menos mirar lo que fue ese lugar. Allí se inicia la batalla, una batalla totalmente desigual, 4.000 contra 20.000, los niños que ni siquiera tenían armas, ¿verdad? Cuentan que se arrodillaban, de la forma que estuviesen parados, de rodillas, sentados, pedían socorro y que no los maten. Igual fueron todos pasados por las balas de los brasileños. Y termina, la batalla empieza más o menos a las 8, termina tipo esta hora más o menos, y los cuerpos de 2.000 niños quedaron esparcidos en el campo de Acostañón. Y no contentos con haberlos matado, prendieron fuego al campo de Acostañón. Allí murieron 2.000 niños. 1.500 cayeron en poder de las fuerzas brasileñas y 500 fueron los que consiguieron salvarse. Y salvarse era continuar detrás del Mariscal López rumbo a Cerro Corá. Acostañón, el 16 de agosto. Cuando muchas veces decimos vamos a festejar el Día del Niño, yo en realidad suelo decir, mejor recordemos esa fecha, pero no precisamente para hacer un festejo, porque lo que eso implicó es una de las batallas más trágicas que tuvo la historia del mundo, no solamente la historia de Paraguay. Y con el perdón de ustedes que me exceda un poco en este tema, pero quiero decirles algo por último.
Las guerras en el mundo se han ganado cuando los combatientes o los ganadores consiguieron de alguna manera destruir la vida se dice y ese el 5, el 10, el 15% del enemigo. Y eso ya era terrible. Llegar a 30% era una cosa imperdonable. Llegar a un 50% era una cosa impensable. Pero ustedes nunca tienen que olvidar que Paraguay tuvo antes de la guerra 1.200.000 habitantes aproximadamente, y que esa guerra, la más genocida guerra del mundo, mató al 90% de la población de Paraguay. No existe ninguna guerra en el mundo donde hayan muerto 90% del enemigo. Esa fue una guerra de aniquilación, eso fue un etnocidio, ¿verdad? Y lastimosamente, vuelvo a repetir, nosotros tenemos esas tristes circunstancias de no conocer parte de esa historia a la cual nosotros venimos, quiénes somos, ¿verdad? Termina la guerra y se calcula que el 80% de la población que quedó fueron mujeres. Increíblemente yo acá en Itagua llegué a conocer a una señora no hace mucho y era madre de 21 hijos. Una mujer como esa es más o menos como aquella residenta, como esa mujer que quedó después de la guerra, porque el Paraguay quedó con el aproximado de un 15 a 20% de varones. Y cuando empieza la otra guerra, que es la guerra del Chaco, el Paraguay, después de tener 120.000 habitantes aproximadamente, después de terminar la guerra del 70, llegó a 400.000 habitantes para la guerra del Chaco. Y esa es la guerra con la que yo quiero terminar esta exposición, porque les recuerda a Emiliano de Fernández. Emiliano de Fernández es el más grande de todos los poetas paraguayos de todos los tiempos. Ni siquiera por eso que a veces la gente trata de decir, no, pues el poeta no vive acá en Marandú, hay un Boriacumí, eso no tiene nada que ver, fue el más grande de todos. Él escribió las mejores composiciones épicas, como por ejemplo Rocacilo Arecao, o la más memorable de todas. Dice que en el Chaco se libró la más grande de todas las batallas, que era Nanagua, que la gente recuerda como Nanagua de Gloria. Y termina la batalla y dice que fue una cosa impresionante, los cuerpos quedaron esparcidos por el campo de batalla, humeaba todavía el campo de batalla, y más unos 20 minutos después, Emiliano de Fernández, que peleó en esa batalla, se sienta sobre un tacurú y comienza a escribir los versos del famoso 13 Tuyutí. Y cuando Emiliano en una parte, por ejemplo, dice Ico Cuepe Guay Salomitao Copi, eso es así mismo, porque ya se acabaron las balas y de frente estaban los bolivianos que avanzaban. Todos los soldados paraguayos, únicamente provistos de sus machetes o sus yataganes, pelearon cuerpo a cuerpo con los adversarios ocasionales. Y allí se demuestra la bravura del soldado. Estigarribia, cuando empieza la guerra del Chaco, declara el guaraní idioma oficial del Paraguay, del ejército paraguayo. Y ustedes saben que el guaraní es probablemente, de hecho, la más importante manifestación de nuestra identidad. Él dice